El analfabetismo financiero es un fantasma que recorre silenciosamente las vidas de millones de personas. No se ve, no se toca, pero se siente cada día cuando la quincena se evapora antes de tiempo, cuando las deudas crecen sin control o cuando el trabajo parece una cadena interminable que apenas alcanza para sobrevivir. Es un enemigo invisible porque casi nadie lo reconoce como tal. Se puede tener un título universitario, una profesión estable, incluso una casa bien amueblada, y aún así ser analfabeto frente al dinero. Imagínese por un instante a alguien que no sabe leer ni escribir. Su mundo es limitado, siempre dependiente de los demás para entender lo que ocurre a su alrededor. Ahora traslade esa imagen al ámbito financiero. Quien desconoce cómo funciona el dinero, vive a ciegas, atrapado en un sistema que dicta sus pasos y lo empuja hacia decisiones que fortalecen la riqueza de otros, nunca la propia. Eso es lo que significa ser un analfabeto financiero. Caminar en un terreno peligroso sin mapa ni brújula, confiando en la suerte o en la rutina de trabajar, cobrar y gastar. El problema es que este analfabetismo nos enseña a identificar. Desde pequeños se nos habla de estudiar, de conseguir un empleo y de vivir dentro de ciertos parámetros. Sin embargo, casi nunca se nos enseña a comprender la naturaleza del dinero, ni a reconocer que existen reglas universales que rigen su flujo. Esa omisión es costosa, porque lo que se ignora termina controlando la vida de las personas. Y lo más doloroso es que, aunque uno trabaje duro y tenga buenas intenciones, la falta de entendimiento financiero condena a repetir un mismo ciclo de esfuerzo sin progreso real. El propósito de este libro es desnudar esa ignorancia silenciosa y mostrar un camino diferente. No se trata de acumular teorías complicadas ni de recitar fórmulas inalcanzables. Se trata de abrir los ojos, de reconocer los errores que se transmiten de generación en generación y de despertar a una nueva manera de relacionarse con el dinero. El analfabetismo financiero es una prisión invisible, pero como toda prisión, tiene salida. Aquí encontrará un viaje dividido en etapas. Primero, un espejo incómodo, un retrato del analfabetismo financiero en su estado más puro, para que cada persona logre identificar cuánto de ese mal habita en su vida. Luego, una mirada a los enemigos silenciosos del dinero, esas trampas que consumen energía y futuro sin que uno lo note. Más adelante, el despertar financiero, donde se muestran nuevas formas de entender los conceptos que parecían lejanos. Y finalmente, la construcción de una nueva identidad económica, porque la verdadera libertad no es solo ganar más, sino transformar la forma en que se piensa, se actúa y se proyecta con el dinero. Aquí no se pretende dar respuestas inmediatas, sino encender una chispa de reflexión. Escuchar estas palabras significa aceptar que hay algo que cambiar, que existe un camino hacia la claridad y que nunca es demasiado tarde para aprender. No importa la edad, la profesión o la situación actual, lo que realmente determina el futuro económico es la disposición de quien decide dejar de vivir a oscuras y empieza a caminar hacia la educación financiera. El analfabetismo financiero ha gobernado la vida de millones, pero hoy comienza un viaje diferente. El viaje hacia la conciencia y hacia un nuevo modo de construir riqueza que no depende de la suerte, sino de la visión y la disciplina. Con estos 10 principios comienza este camino. Capítulo 1. El desconocido más íntimo, el dinero. El dinero es parte de la vida de todos, y sin embargo sigue siendo el gran desconocido. Está presente en cada decisión cotidiana, desde lo que se come hasta dónde se vive. Y aún así, la mayoría lo percibe como algo lejano, casi abstracto. Se trabaja por él, se sufre por él, se sueña con él, pero pocas veces se comprende su verdadero funcionamiento. Es curioso,
Se pasa la mayor parte del tiempo persiguiendo billetes, pero rara vez se detiene uno a preguntarse qué es realmente el dinero y por qué gobierna tanto la vida. Durante generaciones, hablar de dinero se convirtió en un tema prohibido dentro de las familias. Se enseña a no preguntar cuánto gana alguien, se evita discutir sobre deudas o inversiones en la mesa, y se transmite la idea de que ocuparse del dinero es algo superficial o incluso vulgar. Esa cultura de silencio ha dejado un vacío enorme. Millones de personas crecen aprendiendo a trabajar, pero no a relacionarse con el dinero de forma inteligente. Así, se convierte en un desconocido íntimo. Alguien que vive en casa, que se necesita todos los días, pero al que nunca se le mira de frente. Lo más sorprendente es que este desconocimiento no es solo personal, sino social. Desde las escuelas hasta los espacios laborales, se refuerza un mismo patrón: estudiar para tener un empleo y depender de un salario como si fuera el único camino posible. Sin embargo, ese modelo deja al individuo vulnerable. Si se pierde el empleo, el castillo de arena se derrumba, y todo por una razón simple. Nunca se aprendió a entender cómo fluye el dinero, cómo se multiplica, cómo se protege y cómo se convierte en herramienta de libertad. Imagínese por un instante a alguien que maneja un vehículo sin saber nada de mecánica ni de conducción. Avanza mientras el motor funciona, pero al primer fallo queda paralizado en medio del camino. Con el dinero ocurre lo mismo. Mientras entra el salario, se siente que todo está bajo control, pero cuando surge una crisis, una deuda inesperada o un gasto imprevisto, la falta de entendimiento sale a la luz. El dinero no es solo un medio de intercambio, es un lenguaje, y quien no lo domina está condenado a depender de otros que sí lo comprenden. No entender el dinero conduce a una paradoja. Cuanto más se trabaja, más lejos parece estar la estabilidad. Se busca ganar más horas extra, cambiar de empleo o acumular títulos, pero sin una base de educación financiera, el esfuerzo se convierte en un balde con agujeros. El agua entra, pero se escurre sin que se pueda acumular. Y ese vacío genera frustración, porque da la sensación de que el dinero es inalcanzable, cuando en realidad lo que falta no es más ingreso, sino más conocimiento. Reconocer que el dinero es un desconocido es el primer paso para cambiar la relación con él. Es aceptar que no basta con recibirlo y gastarlo, sino que hay que comprenderlo, casi como si fuera un socio con el que se firma un pacto. Quien lo trata con indiferencia lo pierde, quien lo desperdicia lo ve desaparecer, pero quien lo estudia, lo respeta y lo utiliza con inteligencia, logra que se multiplique y permanezca. El dinero, al final, refleja la mentalidad de quien lo posee. Puede ser un tirano que genera ansiedad o un aliado que abre puertas. Todo depende del grado de conocimiento que se tenga de él. En este capítulo inicial, no se trata de aprender cifras, gráficos o fórmulas, sino de abrir los ojos ante la paradoja más común: vivir rodeados de dinero y al mismo tiempo ignorarlo. Lo que se busca es que cada oyente empiece a reconocer que detrás de cada moneda hay una historia, un sistema y unas reglas que se deben descifrar. Porque el dinero no es un misterio inexplicable, es una herramienta diseñada para moverse, y quien aprende su lenguaje se coloca en una posición completamente distinta frente al futuro. Dejar de ver al dinero como un desconocido es iniciar un camino de reconciliación con él. Es comprender que no se trata de obsesionarse ni de idolatrarlo, sino de usarlo con propósito. El dinero no es un fin en sí mismo. Es un medio para ampliar posibilidades, para ganar tiempo, para elegir, para construir proyectos que de otra manera serían imposibles, pero nada de eso ocurre mientras se lo siga viendo como una figura borrosa que aparece cada mes en una cuenta y se esfuma al poco tiempo.
La transformación empieza reconociendo la ignorancia, aceptando que durante años se caminó a ciegas y que ha llegado el momento de encender la luz. El dinero, ese compañero cotidiano y silencioso, dejará de ser un desconocido para convertirse en un aliado consciente, y esa transición marcará el inicio de un nuevo destino financiero. Capítulo 2. Las cadenas invisibles del sistema. Las cadenas más pesadas no siempre son de hierro. A veces son invisibles, pero sujetan con la misma fuerza que un grillete en los tobillos. Eso ocurre con el sistema económico que moldea la vida de millones de personas. Cadenas invisibles que atan al trabajo, al consumo y a la deuda, sin que la mayoría se dé cuenta de que vive prisionera. Estas cadenas no hacen ruido, pero condicionan los días y las noches, dictan las decisiones y marcan el ritmo de lo que parece ser una vida normal. El sistema financiero y social ha sido diseñado de manera tan sutil que lo que en realidad son trampas se presentan como caminos seguros. Desde la infancia se enseña un libreto que parece incuestionable. Estudiar, obtener un empleo, ganar un salario, consumir lo que se pueda y endeudarse para alcanzar lo que falta. Esta rutina se repite generación tras generación, como si fuera una verdad absoluta. Y sin embargo, en esa estructura se esconden cadenas que roban libertad y perpetúan la dependencia. La primera cadena es la del salario como único ingreso. Quien depende solo de un salario vive con la ilusión de estabilidad, pero en realidad está expuesto a una fragilidad enorme. El empleo puede parecer seguro, pero basta con una reestructuración, una crisis económica o una decisión empresarial para que todo se derrumbe. Y mientras tanto, la vida está organizada alrededor de ese ingreso fijo. Las deudas se calculan en función de él, los gastos se ajustan a lo que promete cubrir, y la tranquilidad depende de que mes tras mes llegue ese depósito. Esta dependencia convierte al salario en una cadena invisible que ata a las personas a un ciclo de supervivencia en lugar de abrirles las puertas de la libertad. La segunda cadena es la del consumo constante. La sociedad moderna promueve la idea de que el éxito y la felicidad se miden por lo que se compra. La publicidad no vende productos, vende estilos de vida. No ofrece simplemente un automóvil, sino la ilusión de estatus. No promociona un teléfono, sino la promesa de pertenencia. No vende ropa, sino la ilusión de atractivo. De esta forma, el consumo deja de ser una elección consciente y se convierte en una obligación social. Cada compra responde menos a una necesidad real y más a la presión de parecer exitoso ante los demás. Esa cadena es particularmente peligrosa porque nunca se percibe como esclavitud, sino como libertad de elegir. Sin embargo, al final del día lo que se compra no es independencia, sino una nueva forma de dependencia. La tercera cadena es la de la deuda normalizada. Las instituciones financieras han convertido el endeudamiento en un estilo de vida. Se ofrece crédito para todo, para estudiar, para comprar electrodomésticos, para viajar, para pagar fiestas, para adquirir lo que sea. Las cuotas parecen pequeñas, fáciles de manejar, y así se acumulan compromisos que en conjunto forman una carga enorme. La deuda se presenta como un trampolín hacia una vida mejor, pero en realidad actúa como una cadena que ata el futuro a obligaciones del pasado. Cada pago mensual es un recordatorio de que se trabaja no para uno mismo, sino para cumplir con compromisos adquiridos. Y lo más delicado es que esta cadena se percibe como algo natural. Todo el mundo se endeuda. Es normal vivir pagando. Frases que justifican la prisión invisible en la que viven millones. La cuarta cadena es la del tiempo hipotecado. En la lógica del sistema, el tiempo se intercambia por dinero. Mientras más horas se trabaje, más se gana. Y mientras más se gana,
más se gasta. Este círculo convierte al tiempo en un recurso que se sacrifica sin cuestionar. Lo paradójico es que se gasta la vida trabajando para comprar objetos o experiencias que apenas dejan satisfacción momentánea. El tiempo, el recurso más valioso y no renovable, queda hipotecado al servicio de un sistema que absorbe energía a cambio de una estabilidad que nunca es suficiente. Lo más inquietante es que estas cadenas se refuerzan unas a otras. El salario limita las posibilidades, lo que lleva a consumir para compensar la sensación de vacío. El consumo genera deudas, y las deudas exigen más tiempo de trabajo para ser pagadas. Así se cierra un círculo perfecto donde el individuo vive atrapado sin darse cuenta. Lo que parece vida cotidiana es en realidad un ciclo de dependencia diseñado para mantener a la mayoría trabajando, produciendo y gastando. Romper estas cadenas no es sencillo porque no se sienten como opresión. Al contrario, se disfrazan de normalidad. Tener un salario fijo da seguridad. Poder consumir da satisfacción. Acceder a créditos da la sensación de progreso. Y así se confunde la ilusión de libertad con la realidad de estar atrapado. Esa es la verdadera astucia del sistema, hacer que la prisión sea cómoda, que las cadenas sean invisibles, que la rutina parezca elección. Sin embargo, reconocer la existencia de estas cadenas es el primer paso para debilitarlas. El oyente debe preguntarse, ¿quién controla mi vida? ¿El salario que recibo o la capacidad que tengo de generar ingresos por diferentes caminos? ¿Soy dueño de mis compras o soy prisionero de la necesidad de aparentar? ¿Trabajo para construir un futuro o solo para pagar las deudas del pasado? ¿Mi tiempo está realmente en mis manos o pertenece a un calendario que otros dictan? Estas preguntas incomodan porque tocan fibras profundas. Nadie quiere sentirse prisionero, y menos aún cuando se cree que se está viviendo libre. Pero precisamente ahí radica la importancia de este capítulo. Desnudar la normalidad para mostrar que debajo de ella hay cadenas que atan con fuerza. El sistema no se derrumba al cuestionarlo, pero la vida personal sí puede transformarse al empezar a verlo con claridad. Una persona alfabetizada financieramente entiende que un salario es solo un medio, no un fin, que el consumo debe responder a decisiones conscientes y no a presiones externas, que la deuda puede ser una herramienta si se usa con estrategia, pero que convertirse en su esclavo es entregarle el futuro, y que el tiempo no puede hipotecarse indefinidamente, porque de nada sirve acumular objetos si no se tiene vida para disfrutarlos. Las cadenas invisibles del sistema seguirán existiendo, porque son parte de la estructura que sostiene a la economía global. Pero quien logra identificarlas puede aprender a no caer en ellas, o al menos a usarlas en su favor. El cambio empieza por dejar de aceptar la rutina como destino inevitable. La verdadera libertad surge cuando uno mismo empieza a decidir cómo ganar, cómo gastar, cómo invertir y sobre todo cómo utilizar el tiempo. Esto nos lleva a entender que el analfabetismo financiero no es solo ignorar conceptos técnicos, sino no reconocer las cadenas invisibles que dictan la vida. Y aquí es donde la educación financiera comienza a mostrar su poder. Abre los ojos para que las personas no vivan a merced de un sistema que las necesita dependientes, sino para que aprendan a construir una vida en la que el dinero esté bajo su control y no al revés. Porque en última instancia, la diferencia entre vivir encadenado o vivir en libertad no está en el sistema, sino en la capacidad de cada persona para descubrir esas cadenas y decidir romperlas. Capítulo 3. El perfil del analfabeta financiero. El analfabetismo financiero no es una etiqueta ofensiva. Es un estado que describe con precisión a la mayoría de las personas en el mundo.
es tan común que se confunde con lo normal. El analfabeto financiero puede ser un profesional con un título prestigioso, un trabajador con años de experiencia o incluso alguien que gana un salario considerable. El problema no es cuánto se gana, sino lo poco que se entiende sobre cómo funciona el dinero. Y este desconocimiento genera un perfil muy particular, que aunque varía en matices, comparte ciertos rasgos universales. El primer rasgo del analfabeto financiero es la confusión entre ingresos y riqueza. Para este perfil, ganar más equivale a ser rico. Por eso busca ascensos, horas extras o incluso empleos mejor remunerados, pensando que ese salto en el ingreso transformará su vida. Sin embargo, la realidad es otra. Mientras no haya una administración adecuada y una visión clara de los activos que construyen riqueza, el dinero que entra se escapa con la misma rapidez. La persona se esfuerza, trabaja duro y a veces incluso gana más que muchos, pero al final del mes su situación es idéntica. Cuentas por pagar, compromisos pendientes y poca o ninguna construcción de patrimonio real. El segundo rasgo es la incapacidad de distinguir entre activos y pasivos. La persona cree que comprar una casa, un automóvil o un electrodoméstico costoso siempre lo convierte en más próspero, cuando en realidad muchos de esos bienes son pasivos que generan más gastos que ingresos. Este desconocimiento alimenta el círculo vicioso de trabajar más para mantener objetos que no producen nada. En vez de invertir en activos que generen flujo de dinero, se acumulan pasivos que drenan cada dólar ganado. El resultado es una vida llena de compromisos que parecen símbolos de éxito, pero que en realidad son cadenas silenciosas. Otro rasgo evidente es la dependencia absoluta del salario. El sujeto no concibe otra forma de generar dinero que no sea trabajar para otro. Vive con la idea de que un empleo estable es la única manera de asegurar el futuro. Sin embargo, esta visión lo mantiene vulnerable, porque cualquier cambio externo, una crisis, un despido, una enfermedad, puede dejarlo sin su única fuente de ingresos. Al no construir alternativas, se convierte en rehén de un sistema que lo necesita obediente y productivo, pero que no le garantiza seguridad real. Un rasgo más profundo es la relación emocional con el dinero. El analfabeto suele vivir entre dos extremos, el miedo a perderlo y la ansiedad por gastarlo. Cuando tiene dinero disponible, siente la necesidad de consumir para demostrar éxito o para aliviar tensiones. Cuando no lo tiene, entra en estado de preocupación constante, lo que lo lleva a endeudarse y comprometer futuros ingresos. Esta montaña rusa emocional convierte al dinero en un amo que controla estados de ánimo y decisiones, en lugar de ser un recurso que se administra con calma y visión. El analfabeto financiero también se caracteriza por la falta de planificación. Vive al día, sin un mapa claro de hacia dónde se dirige. Si acaso ahorra, lo hace de manera desordenada, sin objetivos concretos, simplemente guardando lo que sobra después de gastar, pero rara vez establece metas claras de largo plazo, como construir un fondo para invertir, preparar un retiro digno o diversificar sus fuentes de ingreso. Esta ausencia de visión lo condena a improvisar constantemente y a reaccionar frente a las circunstancias, en lugar de anticiparlas. Otro elemento clave de este perfil es la confianza ciega en soluciones externas. El analfabeto financiero cree que su salvación vendrá de una lotería, una herencia inesperada, un golpe de suerte o una promesa de alto rendimiento. Busca atajos y espera milagros financieros en lugar de asumir la responsabilidad de educarse y crear su propio camino. Esta mentalidad lo convierte en presa fácil de estafas, fraudes y falsas oportunidades que explotan su desconocimiento. Mientras tanto, ignora que la verdadera transformación depende de lo que aprenda y practique cada día.
El analfabetismo financiero también muestra una tendencia a imitar comportamientos sociales. Si todos a su alrededor se endeudan para aparentar, él también lo hace. Si la mayoría trabaja solo para pagar gastos, lo acepta como normal. Vive bajo la influencia de un entorno que refuerza hábitos equivocados y nunca cuestiona las estructuras que lo mantienen atrapado. Se deja guiar por lo que ve, no por lo que entiende, y esa pasividad alimenta el ciclo de dependencia. En el fondo, el perfil del analfabeto financiero se resume en un rasgo esencial. Vive trabajando para el dinero en lugar de hacer que el dinero trabaje para él. Su esfuerzo es constante, pero mal dirigido. Invierte tiempo, energía y salud en una carrera interminable que lo deja cansado pero no libre. Su riqueza está siempre proyectada en un futuro que nunca llega, mientras su presente está marcado por la tensión de sobrevivir mes a mes. Reconocer este perfil no es un ejercicio de crítica, sino de despertar. Todos, en algún momento de la vida, hemos encajado en varias de estas características. Lo importante es comprender que se puede salir de ese estado. La educación financiera no es un privilegio para unos pocos, es un recurso que cualquiera puede adquirir. Pero para ello se requiere primero aceptar la propia ignorancia, identificar los rasgos de este perfil y tomar la decisión de cambiar. Quien escucha estas palabras puede sentirse reflejado en más de un punto. Tal vez en la dependencia del salario, en la confusión entre activos y pasivos, en la falta de planificación o en la emocionalidad desbordada frente al dinero. Y eso no es motivo de vergüenza, es el inicio de una nueva etapa. Porque reconocer que uno ha sido analfabeto financiero abre la puerta para aprender un nuevo lenguaje, un lenguaje que otorga poder y libertad. A medida que avancemos en este recorrido, se hará evidente que el analfabetismo financiero no es un defecto individual, sino una condición cultivada por el sistema y la cultura. Se nos educa para ser trabajadores obedientes, no para ser libres con el dinero. Por eso este capítulo no pretende señalar, sino iluminar, porque quien entiende su propio perfil de analfabetismo financiero puede comenzar a desmontarlo paso a paso. El analfabeto no es una persona condenada, es alguien que aún no ha aprendido, y como todo aprendizaje, requiere tiempo, disciplina y disposición. Lo que diferencia a quien permanece atrapado de quien logra liberarse es la decisión de dar un giro, y ese giro comienza aquí, aceptando que el perfil descrito no tiene por qué ser permanente, que hay un camino hacia la alfabetización financiera, y que las cadenas invisibles del sistema solo mantienen prisionero a quien no sabe que puede romperlas. Capítulo 4. La trampa del consumismo moderno. Vivimos rodeados de estímulos que invitan a gastar, a comprar y a sustituir lo que ya tenemos por algo que promete hacernos sentir mejor, más completos o más aceptados. El consumismo moderno no es simplemente un fenómeno económico, es una maquinaria diseñada para que nunca alcancemos la satisfacción plena. En este escenario, el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en un recurso que se escapa silenciosamente entre las manos, porque la cultura del tener más impone la idea de que siempre falta algo. La trampa no está en el acto de comprar, sino en la programación invisible que nos hace creer que consumir es la vía más rápida hacia la felicidad. El consumismo funciona como un espejismo en el desierto. Se presenta como alivio inmediato, pero al final solo amplía la sed. Cada nueva adquisición da una dosis de satisfacción, pero pronto la emoción se disuelve y el vacío exige otra compra. Las grandes marcas, los sistemas de publicidad y los algoritmos digitales lo saben. Por eso, no se limitan a ofrecernos productos, sino que construyen relatos emocionales alrededor de ellos. Un teléfono no es un aparato, es estatus. Una prenda no es tela, es identidad.
Un auto no es transporte, es poder. Esta narrativa funciona como un anzuelo que no solo atrapa al consumidor, sino que lo mantiene atrapado en un ciclo interminable. La trampa del consumismo moderno se refuerza con la presión social. En redes, amigos y desconocidos exhiben estilos de vida que parecen alcanzar un nivel de perfección inalcanzable. Lo curioso es que muchas veces esas imágenes no son un reflejo de la realidad, sino fragmentos cuidadosamente editados para transmitir éxito y abundancia. Sin embargo, en la mente del espectador, la conclusión es automática. Necesito lo que ellos tienen para sentirme igual. Esa comparación silenciosa es el motor que alimenta la insatisfacción y, por ende, el consumo impulsivo. Un punto delicado es que el sistema no se limita a empujar al gasto, sino que facilita el acceso al crédito para que se gaste lo que aún no se tiene. El consumismo moderno ha hecho del endeudamiento una herramienta habitual. La promesa es simple: no espere, disfrute ahora y pague después. Esta idea, aunque seductora, ha atrapado a millones de personas en un círculo de pagos interminables, donde gran parte de los ingresos se destina a saldar deudas de cosas que, en muchos casos, ya perdieron su valor o ni siquiera se usan. Así, el dinero deja de ser un aliado en la construcción de futuro para convertirse en un enemigo disfrazado de comodidad inmediata. Lo más inquietante de esta trampa es que se sostiene sobre necesidades inventadas. Las necesidades básicas del ser humano son limitadas: alimento, refugio, salud, educación, afecto. Pero el consumismo multiplica estas necesidades artificialmente. Ahora se trata de tener el último dispositivo, la marca de moda, la experiencia exclusiva. Lo que antes era suficiente hoy parece obsoleto. Esta dinámica es peligrosa porque convierte al individuo en un trabajador perpetuo, alguien que dedica sus mejores años a generar ingresos que luego son absorbidos en compras que solo llenan un vacío temporal. El consumismo moderno también manipula un aspecto psicológico profundo: el miedo a quedarse atrás. No se trata solo de adquirir, sino de no parecer desactualizado. La sociedad actual castiga la diferencia, y quien no consume lo último parece desalineado o carente de éxito. Esto ha provocado que muchas personas gasten más de lo que pueden para sostener una apariencia, una fachada que a menudo nada tiene que ver con su verdadera situación económica. El resultado es un desequilibrio financiero que erosiona la tranquilidad y genera un ciclo de ansiedad constante. Si lo analizamos en profundidad, el consumismo moderno no es un problema individual, sino estructural. Desde la infancia se nos enseña de manera explícita e implícita que el consumo es un premio. Un niño recibe juguetes como recompensa. Un adolescente se mide por la marca de sus zapatos. Un adulto se siente validado por la casa o el auto que posee. Todo el ciclo vital está atravesado por el mismo mensaje: eres lo que compras. El problema es que cuando la identidad se mide en función de lo adquirido, cualquier crisis económica, cualquier caída de ingresos o cualquier incapacidad de comprar se convierte en una crisis personal de enorme magnitud. Salir de esta trampa no significa negar el valor de consumir. Comprar no es un error en sí mismo. Lo dañino es cuando el consumo deja de ser un acto consciente y se convierte en un hábito automático. El verdadero desafío está en aprender a distinguir entre lo que aporta valor real y lo que solo responde a una manipulación externa. Aquí entra en juego la educación financiera, que no solo enseña a manejar dinero, sino también a desactivar los hilos invisibles que nos convierten en marionetas del mercado. El consumismo moderno es también un tema de tiempo, no solo de dinero. Cada objeto comprado exige mantenimiento, espacio, energía y atención. Al final, no se trata solo de cuánto se gasta,
sino de cuánto se pierde en horas de vida cuidando, pagando o preocupándose por cosas que ni siquiera eran necesarias. Lo paradójico es que muchas veces lo que se compra con la intención de ahorrar tiempo termina robándolo. El resultado es una existencia saturada de objetos, pero carente de libertad. En medio de esta dinámica, hay quienes se atreven a replantearse la relación con el consumo. Personas que deciden priorizar experiencias sobre objetos, calidad sobre cantidad y proyectos de largo plazo sobre satisfacciones momentáneas. Esta perspectiva no significa renunciar a la comodidad ni vivir con escasez, sino transformar la manera en que se asigna el dinero. Al hacerlo, el poder deja de estar en manos de la publicidad o del crédito y regresa a su dueño original, el individuo. El consumismo moderno es una trampa bien diseñada porque apela a lo más humano, el deseo de ser aceptado, de sentirse importante, de alcanzar bienestar, pero el verdadero bienestar no puede depender de la compra constante. El dinero es una herramienta que debería ampliar posibilidades, no restringirlas en un laberinto de compras sin fin. Comprender esto es el primer paso para salir de la rueda interminable que gira al ritmo del mercado y empezar a diseñar un camino financiero donde el consumo esté al servicio de la vida y no la vida al servicio del consumo. Capítulo 5. La cultura de la deuda normalizada. La deuda, en algún momento de la historia, fue considerada un asunto delicado, una carga que debía resolverse cuanto antes. Endeudarse era sinónimo de dificultad, de falta de control o de un imprevisto que obligaba a recurrir a dinero ajeno. Sin embargo, en el mundo actual, la deuda ha dejado de ser vista como un problema excepcional para convertirse en parte del día a día. Se ha normalizado hasta tal punto que muchas personas ya no se cuestionan si realmente necesitan endeudarse. Simplemente lo hacen porque es lo común, lo que todo el mundo practica. Esta normalización es una de las cadenas más fuertes del analfabetismo financiero, porque mantiene a millones de individuos atrapados en compromisos que consumen su futuro antes de que tengan la oportunidad de construirlo. Las instituciones financieras, las empresas de consumo y hasta los gobiernos han trabajado décadas en suavizar la percepción de la deuda. Hoy se presenta como una herramienta de acceso, como una puerta abierta a bienes y experiencias que de otro modo estarían fuera del alcance inmediato. No espere, disfrute ahora y pague después, se ha convertido en una de las frases más seductoras del sistema. Bajo este discurso, se oculta una estrategia diseñada para mantener al consumidor siempre un paso atrás, trabajando no solo para su presente, sino también para cubrir compromisos adquiridos en el pasado. La cultura de la deuda se refuerza en la vida cotidiana de formas muy sutiles. Comprar un teléfono financiado en cuotas mensuales, pagar un viaje con la promesa de diferirlo a 12 plazos, acceder a ropa, muebles o electrodomésticos con promociones que parecen irresistibles. El crédito no se presenta como un préstamo, sino como una oportunidad. Y ahí está el verdadero problema. La deuda deja de verse como lo que realmente es, un compromiso financiero con intereses, y se disfraza de conveniencia, de libertad e incluso de éxito. Quien tiene la tarjeta que compra todo o el préstamo aprobado parece más afortunado que quien espera, ahorra y paga de contado. El efecto psicológico de esta normalización es profundo. La deuda se convierte en un estado permanente. Muchas personas no recuerdan la última vez que estuvieron libres de pagos pendientes. Cuando terminan de pagar un préstamo, ya han adquirido otro. Cuando liquidan un producto, ya están financiando el siguiente. Es como correr en una cinta eléctrica. Por mucho que se avanza, el terreno nunca se conquista.
Esta sensación de vivir atrapados en un ciclo interminable de pagos erosiona la capacidad de proyectar el futuro, porque la mente siempre está ocupada resolviendo el presente inmediato. Además, la deuda no se limita a bienes materiales. Hoy también se endeudan experiencias como cenas, conciertos, viajes y hasta celebraciones personales. El sistema ha logrado instalar la idea de que todo es financiable, de que nada debe esperar. Y aunque en apariencia esto amplía las posibilidades, lo que realmente sucede es que el individuo pierde margen de maniobra. Una parte de sus ingresos ya no le pertenece, porque está comprometida de antemano. Así, cada mes trabaja para sostener una vida que ya disfrutó, mientras posterga la construcción de la vida que realmente desea. Otro aspecto inquietante de la cultura de la deuda es el efecto social que produce. Estar endeudado ya no genera vergüenza, al contrario, parece un estado compartido que incluso se normaliza en las conversaciones cotidianas. Amistades, familias y compañeros de trabajo comentan sin problema las cuotas que pagan, las tarjetas que utilizan o los préstamos que han solicitado. En ese ambiente, quien decide no endeudarse puede ser visto como raro, como alguien que no aprovecha las facilidades del sistema. Este cambio de percepción ha creado una cultura donde estar libre de deudas es lo inusual y estar comprometido financieramente es lo esperado. El costo real de esta normalización es mucho más alto de lo que parece. No se trata solo de intereses financieros, sino de intereses emocionales y mentales. Vivir endeudado genera una presión constante, aunque ésta se enmascare con sonrisas o con la aparente tranquilidad de tenerlo todo. El estrés de los pagos pendientes, el miedo a no llegar a fin de mes, la angustia de perder el empleo o de que aparezcan imprevistos forman parte del precio silencioso de la deuda. Es un costo que rara vez se calcula, pero que mina la salud y la calidad de vida. La normalización de la deuda también ha transformado la manera en que se planifican los grandes proyectos de vida. Comprar una vivienda, un auto o financiar estudios ya no se piensa en términos de ahorro, sino de crédito. La idea de trabajar años para reunir el capital parece anticuada. El mensaje del sistema es claro: endeúdese ahora, disfrute ahora y preocúpese después. Lo que no se menciona es que ese después se convierte en décadas de pagos, en intereses que multiplican el costo real y en limitaciones que reducen la capacidad de decidir. Salir de esta trampa requiere primero reconocerla. Mientras la deuda se siga viendo como algo inevitable, nunca se cuestionará. El primer paso es entender que el crédito no es un derecho automático, sino un compromiso que condiciona el presente y el futuro. No todas las deudas son iguales, pero lo que las une es que todas reducen la libertad de acción. Cuanto más comprometido esté un ingreso, menos margen existe para invertir, ahorrar o reaccionar a nuevas oportunidades. La cultura de la deuda normalizada no se combate con rechazo absoluto, sino con conciencia. No se trata de demonizar el crédito, sino de darle el lugar que realmente tiene. Una deuda estratégica destinada a generar ingresos futuros que superen el costo del préstamo puede tener sentido, pero la deuda de consumo, aquella que solo satisface caprichos inmediatos y se paga con trabajo futuro, es la que perpetúa la rueda de la esclavitud moderna. La diferencia está en la intención, en la claridad del propósito y en la disciplina para no dejarse arrastrar por el espejismo de la gratificación instantánea. El desafío es grande porque la sociedad entera está construida sobre la deuda. Los países se endeudan, las empresas se endeudan, los individuos se endeudan. Todo parece girar alrededor de este ciclo, pero reconocerlo es ya un acto de resistencia. Quien comprende cómo opera esta cultura empieza a cambiar su relación con el dinero. Deja de verlo como un recurso
que debe gastarse por adelantado y lo concibe como un motor que, bien administrado, le abre puertas hacia una vida más libre, más estable y menos dependiente del crédito. La deuda, en su forma más peligrosa, no es la que se firma en un contrato, sino la que se asume como algo normal e incuestionable. El verdadero analfabetismo financiero no consiste en no saber cómo funcionan los intereses, sino en aceptar sin crítica que endeudarse es el único camino para progresar. Romper con esta mentalidad es uno de los pasos más poderosos para recuperar el control sobre el dinero y con ello sobre la propia vida. Capítulo 6. La ilusión de la seguridad laboral. Durante gran parte del siglo pasado, el trabajo estable era visto como un refugio seguro, casi como una promesa incuestionable. Tener un empleo significaba pertenecer a un entorno donde el salario llegaba puntualmente, los beneficios parecían asegurados y el futuro podía proyectarse con relativa confianza. Esta imagen, grabada en la mente de millones de personas, creó una de las ilusiones más poderosas del sistema, la idea de que la seguridad laboral es sinónimo de estabilidad financiera. Sin embargo, la realidad contemporánea demuestra lo contrario. Lo que alguna vez fue cierto hoy se ha transformado en un espejismo que mantiene a muchos atrapados en un modelo obsoleto, en el que dependen de un ingreso único y vulnerable mientras creen estar a salvo. La ilusión comienza con una falsa sensación de control. Al recibir un salario fijo mes tras mes, la persona siente que tiene certeza sobre su vida económica. Se acostumbra a calcular sus gastos en función de ese ingreso, a comprometerse con pagos fijos y a sostener un estilo de vida que depende enteramente de ese flujo constante. Pero lo que no suele tener en cuenta es que esa seguridad depende de factores que no controla. Decisiones empresariales, cambios en el mercado, crisis económicas, recortes presupuestarios o innovaciones tecnológicas que vuelven obsoletos ciertos puestos. Un empleo que parece sólido hoy puede desaparecer mañana y con él toda la estructura financiera construida alrededor. La cultura laboral tradicional refuerza esta ilusión desde muy temprano. A muchos se les educa bajo la idea de que estudiar, conseguir un buen empleo y ascender en una empresa es la fórmula segura para el bienestar. Bajo este modelo, el trabajo no se cuestiona, se idealiza. Se convierte en un fin en sí mismo, en el símbolo de estabilidad y éxito. Lo que no se enseña es que esa estabilidad tiene un precio alto, la dependencia. Depender de una sola fuente de ingresos es como sostener una casa sobre una sola columna. Mientras esté firme, todo parece estable, pero basta un movimiento inesperado para que la estructura se derrumbe. Uno de los mecanismos más sutiles de esta ilusión es la forma en que las empresas vinculan la identidad personal con el empleo. El cargo, el uniforme, la tarjeta corporativa o el simple hecho de pertenecer a una organización prestigiosa generan un sentido de pertenencia que alimenta la idea de seguridad. La persona no solo trabaja para la empresa, también siente que forma parte de algo más grande, que tiene un lugar asegurado. Sin embargo, la realidad es distinta. Para la organización, el trabajador es un recurso reemplazable, sujeto a métricas de productividad y resultados. El vínculo emocional se sostiene en una dirección, y cuando llega el momento de reducir costos, la seguridad desaparece en segundos. La ilusión de la seguridad laboral también está estrechamente relacionada con la deuda. Muchos trabajadores, confiados en la estabilidad de su salario, asumen compromisos financieros a largo plazo, compran bienes, financian experiencias o se embarcan en proyectos que dependen de que su ingreso mensual nunca falle. Esta confianza es lo que los mantiene atrapados. Cuando llega una crisis,
y el empleo desaparece, no solo pierden el ingreso, sino que arrastran una cadena de compromisos que ahora son imposibles de sostener. La aparente seguridad se transforma en vulnerabilidad extrema. Lo más peligroso de esta ilusión es que actúa como una anestesia frente a la necesidad de evolución personal y financiera. Mientras alguien se sienta seguro en su trabajo, rara vez buscará aprender nuevas habilidades, crear fuentes de ingreso alternas o construir un patrimonio sólido. El salario se convierte en un colchón que genera comodidad, y esa comodidad es la enemiga del crecimiento. Se trabaja, se gasta, se descansa, y el ciclo se repite indefinidamente, sin cuestionamientos. Solo cuando ocurre un despido, una reducción de sueldo o una crisis económica, la persona despierta y descubre que su aparente estabilidad era frágil como el cristal. La historia reciente ofrece incontables ejemplos. Empresas consideradas gigantes han cerrado de un día para otro, dejando a miles de trabajadores sin empleo. Avances tecnológicos han eliminado profesiones enteras, reemplazándolas con máquinas o software que realizan las tareas con mayor eficiencia y menor costo. Cambios globales, como pandemias o conflictos internacionales, han demostrado lo rápido que se puede paralizar un sector económico completo. Quienes confiaban únicamente en su empleo como fuente de seguridad se encontraron de repente en un vacío financiero del que resulta difícil escapar. Lo curioso es que, a pesar de todas estas evidencias, la ilusión sigue viva. Millones de personas continúan creyendo que tener un contrato es garantía de futuro y basan toda su vida en esa premisa. Esto se debe a que la seguridad laboral no es solo económica, también es psicológica. El empleo brinda estructura, rutina, pertenencia y una narrativa de éxito aceptada socialmente. Renunciar a esa seguridad ilusoria implica enfrentarse a la incertidumbre, y la incertidumbre da miedo. Por eso, muchos prefieren sostener la ficción antes que explorar alternativas que, aunque más sólidas a largo plazo, implican riesgos y esfuerzo en el presente. Superar esta ilusión no significa despreciar el empleo, ni renunciar a él sin más. El trabajo puede ser una fuente de aprendizaje, de ingresos y de relaciones valiosas. El verdadero problema está en convertirlo en la única base de estabilidad. La seguridad real no se construye sobre un contrato, sino sobre la capacidad de generar ingresos de distintas maneras, de adaptarse a los cambios y de crear activos que trabajen incluso cuando uno no lo hace. La educación financiera ofrece precisamente ese cambio de perspectiva, entender que el salario es un medio temporal, no un fin permanente. Cuando se rompe con la ilusión de la seguridad laboral, aparece una verdad poderosa. La estabilidad no depende de un jefe, de una empresa o de un contrato, sino de la propia habilidad para administrar recursos, invertir con inteligencia y diversificar las fuentes de ingreso. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso en esa dirección aleja al individuo de la vulnerabilidad y lo acerca a la libertad. Mientras se siga creyendo que el empleo es la máxima garantía de bienestar, se seguirá entregando el control de la vida a factores externos. La ilusión de la seguridad laboral es uno de los pilares más sólidos del analfabetismo financiero porque mantiene a las personas quietas, confiadas en un modelo que ya no responde al mundo actual. Reconocer que la estabilidad real proviene del conocimiento, de la disciplina y de la construcción de alternativas no es fácil, pero es necesario. Quien lo hace deja de ver el empleo como un refugio eterno y lo utiliza como lo que realmente es, un escalón transitorio hacia una libertad que no depende de terceros. Capítulo 7. Aprender el lenguaje del dinero. El dinero, al igual que cualquier otro sistema complejo, tiene un lenguaje propio.
un idioma que no se escribe en letras, sino en números, en conceptos y en dinámicas que mueven la vida económica de las personas y de las sociedades. La mayoría convive con el dinero a diario, lo usa, lo recibe, lo entrega, lo gasta, pero muy pocos lo entienden realmente. Es como hablar de memoria algunas frases en una lengua extranjera sin llegar nunca a dominarla. Se logra sobrevivir en lo básico, pero no se alcanza a comprender su profundidad ni a aprovechar sus verdaderas posibilidades. Aprender el lenguaje del dinero es una de las tareas más urgentes en un mundo donde la ignorancia financiera no solo limita, sino que condena a repetir ciclos de dependencia, endeudamiento y frustración. Este lenguaje no se enseña en la mayoría de las escuelas ni en las universidades tradicionales. Desde pequeños se aprenden matemáticas, historia, geografía y literatura. Pero rara vez alguien explica cómo funciona el dinero en la vida real. Se enseña a sumar y restar, pero no a administrar un presupuesto. Se estudian fórmulas complejas, pero nadie muestra cómo interpretar un estado de cuentas. El resultado es una generación tras otra que se gradúa con títulos, pero sin las herramientas mínimas para relacionarse con el dinero de forma saludable. Esa carencia crea un muro invisible entre quienes entienden el idioma financiero y quienes solo lo usan de forma mecánica. El lenguaje del dinero se compone de varios elementos esenciales. Uno de ellos es el ingreso, saber de dónde proviene, cómo se genera y cómo se puede multiplicar. No todos los ingresos son iguales. Algunos dependen exclusivamente del tiempo y del esfuerzo personal, mientras que otros pueden sostenerse incluso cuando la persona no está presente. Comprender esta diferencia es fundamental porque permite reconocer que depender únicamente de un salario limita el crecimiento, mientras que diversificar las fuentes de ingreso abre puertas hacia mayor estabilidad y libertad. Otro elemento crucial es el gasto. Hablar el lenguaje del dinero implica entender que no todo gasto es negativo, pero tampoco todo gasto es justificable. Existen gastos que drenan recursos sin dejar nada a cambio, y existen gastos que pueden verse como una inversión en uno mismo, en educación, en salud o en proyectos que generan valor futuro. Quien no entiende este matiz tiende a confundir necesidades con deseos, y esa confusión se convierte en una de las principales causas de problemas financieros. El tercer componente del lenguaje del dinero es el ahorro. No se trata de guardar lo que sobra, sino de convertirlo en un hábito consciente, una forma de reservar parte del presente para garantizar oportunidades en el futuro. Sin embargo, ahorrar sin dirección también puede convertirse en un callejón sin salida. Lo que da sentido al ahorro es la capacidad de conectarlo con metas concretas. Crear un fondo de emergencia, invertir en educación, generar capital para un emprendimiento o adquirir activos que produzcan más dinero. El cuarto elemento es la inversión. Aquí el lenguaje del dinero se vuelve más sofisticado, porque requiere pensar a largo plazo y aceptar que el riesgo es parte del proceso. Invertir no significa apostar a la suerte, sino entender cómo funciona el juego del valor en el tiempo. Es aprender a leer patrones, a calcular probabilidades y a evaluar escenarios. Quien aprende a invertir no solo pone su dinero a trabajar, también desarrolla una mentalidad distinta. Deja de ver el dinero como algo que simplemente se gasta y lo empieza a concebir como un recurso que puede multiplicarse con inteligencia. Pero el lenguaje del dinero no se limita a números. También incluye emociones, creencias y actitudes. El miedo, la ambición, la paciencia o la impulsividad influyen en la manera en que cada persona se relaciona con el dinero. Alguien que vive con miedo al fracaso puede evitar arriesgarse y perder oportunidades valiosas.
Otro que actúa por impulso puede lanzarse a inversiones sin fundamentos y sufrir pérdidas innecesarias. Aprender este lenguaje implica también aprender a conocerse a sí mismo, a reconocer los propios patrones emocionales y a no dejar que dominen las decisiones financieras. La importancia de este aprendizaje se hace evidente cuando observamos cómo se desenvuelven quienes dominan el idioma financiero frente a quienes no. El primero identifica rápidamente si una oferta es una trampa disfrazada. Sabe calcular el costo real de una deuda, entiende cómo leer un contrato y reconoce el valor de una oportunidad de inversión. El segundo, en cambio, confía ciegamente en la apariencia, se deja llevar por la publicidad y termina atrapado en compromisos que limitan su libertad. La diferencia entre ambos no está en la inteligencia, sino en el nivel de alfabetización en el lenguaje del dinero. El mundo moderno exige cada vez más dominar este idioma. Los cambios tecnológicos, la globalización y la velocidad con que se transforman los mercados hacen que quienes no entienden el lenguaje del dinero queden rezagados con facilidad. No basta con trabajar duro, también es necesario trabajar con inteligencia financiera. De lo contrario, se corre el riesgo de dedicar una vida entera a producir dinero para otros, mientras nunca se construye un verdadero patrimonio propio. Aprender este lenguaje no es un proceso inmediato, sino un camino que requiere práctica, observación y constancia. Al principio puede parecer complejo, pero con el tiempo se vuelve natural. Así como alguien que aprende un idioma extranjero comienza tartamudeando y después logra comunicarse con fluidez. Quien empieza a aprender el lenguaje del dinero pasa de sentirse perdido ante términos como activos, pasivos, interés compuesto o diversificación, a entenderlos y aplicarlos en su vida cotidiana. La diferencia está en atreverse a dar el primer paso. Una persona que domina el lenguaje del dinero no solo mejora su situación personal, también adquiere la capacidad de enseñar y de influir positivamente en otros. Padres que aprenden a manejar este idioma pueden transmitir a sus hijos principios que les evitarán años de tropiezos. Comunidades enteras pueden elevar su nivel de prosperidad si sus miembros entienden cómo funciona la dinámica económica y dejan de caer en las trampas del consumismo o de la deuda perpetua. El dinero no es bueno ni malo en sí mismo. Es un lenguaje que, bien aprendido, amplía horizontes. Quien no lo entiende se convierte en esclavo de sistemas que sí lo dominan, mientras que quien lo domina se transforma en protagonista de su propia historia financiera. Al final, aprender este idioma no es solo cuestión de números, es cuestión de libertad, porque quien sabe hablar el lenguaje del dinero puede escribir su propia narrativa económica sin depender de las ilusiones que el sistema le imponga. Capítulo 8. El poder de la educación financiera continúa. La vida financiera de una persona no se define únicamente por lo que gana, sino por lo que entiende acerca del dinero y por lo que está dispuesto a seguir aprendiendo de él. Muchas veces se asume que con obtener un título, un buen empleo o una cierta estabilidad económica ya no es necesario seguir formándose en el tema. Pero esa percepción es engañosa y peligrosa. El dinero, sus dinámicas y la manera en que influye en nuestras decisiones está en constante transformación. Lo que hoy funciona como estrategia puede volverse obsoleto mañana, y quien no se adapta queda rezagado en un mundo donde la información y la velocidad mandan. El gran poder de la educación financiera continua está en que abre los ojos frente a oportunidades que la mayoría no ve. Permite anticipar riesgos, entender patrones económicos, manejar con mayor inteligencia los recursos propios y, sobre todo, construir una relación más madura con el dinero. No se trata solo de acumular conceptos, sino de ejercitar la mente con la misma disciplina con que se cuida el cuerpo.
Así como nadie se mantiene fuerte con un solo día de entrenamiento, nadie logra un manejo sano de su economía con un solo curso, una lectura rápida o un consejo aislado. La continuidad en el aprendizaje ofrece una ventaja que muchas personas pasan por alto: crea perspectiva. Quien se forma constantemente desarrolla la capacidad de ver más allá de lo inmediato. No se limita al deseo de tener dinero en el bolsillo hoy, sino que entiende el impacto que sus decisiones actuales tendrán en 10 o 20 años. Esta visión amplia evita caer en trampas comunes como endeudarse por un impulso, gastar sin estrategia o quedarse con ingresos estáticos que no crecen al ritmo de la inflación. Otro aspecto poderoso de esta educación continua es que rompe con la pasividad financiera. Hay quienes se conforman con trabajar, recibir un salario y limitarse a pagar cuentas. Viven en automático, como si el sistema hubiera dictado de antemano cuál será el techo de sus ingresos y cuál será el destino de su dinero. Sin embargo, cuando alguien decide profundizar en su formación, deja de ser un espectador y se convierte en protagonista. Empieza a preguntarse cómo generar nuevas fuentes de ingreso, cómo optimizar sus gastos, cómo blindar su patrimonio frente a imprevistos y cómo preparar un futuro más sólido. La educación financiera continua también fortalece algo que no siempre se menciona: la confianza en uno mismo. La mayoría de las personas siente inseguridad al enfrentarse a términos económicos, balances o planes de inversión. Esa inseguridad nace del desconocimiento, y el desconocimiento genera parálisis. Pero cuando se estudia de forma constante, cada nuevo concepto adquirido funciona como un peldaño que permite avanzar con más firmeza. Poco a poco, la relación con el dinero deja de ser un campo lleno de dudas y se transforma en un terreno de mayor control y claridad. Además, la continuidad permite ajustar y corregir. Ninguna estrategia financiera es perfecta desde el inicio, porque cada vida cambia y con ella cambian los objetivos. Lo que en un momento parece suficiente puede volverse limitado después de una década. Por eso, quienes permanecen aprendiendo saben detectar a tiempo cuando una práctica dejó de ser efectiva y cuando es necesario dar un giro. Esa capacidad de recalibrar, de no quedarse estancado en fórmulas pasadas, es una de las grandes ventajas que distingue a quienes progresan financieramente de quienes se quedan anclados. En la educación financiera continua, también juega un papel importante la mentalidad. No basta con adquirir conocimientos técnicos si la manera de pensar sobre el dinero sigue siendo limitada. La repetición constante de aprendizaje moldea la forma en que se interpreta la realidad. Así, alguien que antes veía un ingreso extra como dinero para gastar, después lo percibe como capital que puede multiplicarse. Quien antes consideraba el ahorro un sacrificio, luego lo entiende como una inversión en tranquilidad futura. Cada fragmento de conocimiento reprograma la forma de actuar. Ahora bien, la educación continua no se reduce a leer libros o asistir a cursos. Es un hábito que se puede cultivar en múltiples frentes. Escuchar a personas con experiencia, analizar los movimientos de los mercados, reflexionar sobre los propios errores, utilizar herramientas como hojas de cálculo para evaluar con números las decisiones, incluso aprender de contextos culturales diferentes que ofrecen perspectivas únicas sobre cómo se maneja el dinero en otras partes del mundo. Cada experiencia aporta siempre y cuando se esté dispuesto a aprender con humildad. Es importante también reconocer que el aprendizaje en finanzas no se trata de acumular teorías abstractas, sino de poner en práctica lo aprendido. La continuidad es efectiva porque permite probar, equivocarse, ajustar y volver a intentarlo con mayor preparación. Este ciclo de acción y reflexión fortalece el criterio personal, alejando la dependencia de consejos externos o promesas vacías de riqueza rápida.
Una persona formada sabe distinguir entre una oportunidad real y un espejismo que solo busca aprovecharse de su desconocimiento. El poder de seguir aprendiendo también se traduce en la capacidad de adaptarse a las nuevas herramientas del mundo moderno. La tecnología ha cambiado radicalmente la forma en que se administra el dinero. Desde aplicaciones que permiten llevar registros detallados hasta plataformas que ofrecen opciones para hacer crecer los recursos. Quien no se actualiza queda fuera del juego. Por el contrario, quien invierte en su formación se asegura de entender y dominar esas herramientas, lo cual amplía su campo de posibilidades. Finalmente, la educación financiera continua es un compromiso con uno mismo y con los que dependen de uno. No se trata solo de acumular riquezas personales, sino de crear estabilidad y visión para las generaciones futuras. Cada nuevo conocimiento adquirido no solo fortalece al individuo, sino que se convierte en un legado para quienes lo rodean. Y ese legado no se mide únicamente en dólares, sino en la capacidad de transmitir hábitos, disciplina y claridad en torno al dinero. En un mundo donde el consumismo y la deuda se han normalizado, donde se promueve más gastar que planear, la educación financiera continua se convierte en un acto de rebeldía constructiva. Es la decisión consciente de no dejarse arrastrar por la corriente, de cuestionar lo establecido y de diseñar un camino propio. Quien asume esta práctica no vive esclavizado por la incertidumbre económica, sino que se fortalece con cada lección, entendiendo que el aprendizaje es un proceso que nunca termina. Así, la educación financiera continua no es un lujo reservado para unos pocos, sino un deber personal para todo aquel que quiera vivir con mayor libertad y con un horizonte más amplio. Es el recordatorio de que siempre hay algo nuevo que aprender, que el dinero no es un enemigo ni un misterio insondable, sino un recurso que responde a las reglas que cada uno está dispuesto a descubrir y aplicar. Y mientras otros se estancan, creyendo que ya saben lo suficiente, quienes mantienen vivo este hábito se preparan para aprovechar lo que viene, sin importar cuán incierto parezca el futuro. Capítulo 9. El mapa hacia la libertad. Hablar de libertad en términos financieros es hablar de un destino que muchos anhelan, pero que pocos logran definir con claridad. No se trata de un lugar físico ni de una meta que aparece de repente, sino de un proceso consciente en el que cada decisión suma un trazo en el mapa personal hacia esa autonomía tan deseada. Y como todo mapa, requiere orientación, símbolos que guíen el camino y una visión clara del horizonte al que se quiere llegar. La mayoría vive siguiendo rutas diseñadas por otros. Estudiar, trabajar, endeudarse, consumir y esperar que el tiempo resuelva lo que nunca se planificó. Esa ruta no conduce a la libertad, sino a la dependencia. Para trazar un mapa real hacia la independencia económica, lo primero es reconocer que nadie puede recorrer el viaje de manera automática. Cada paso necesita ser elegido con intención, porque de lo contrario se termina girando en círculos, repitiendo los mismos errores que mantienen atrapados a millones de personas. Este mapa comienza con un punto de partida, el autoconocimiento financiero. Quien no entiende su situación actual no puede aspirar a diseñar un futuro diferente. Conocer ingresos, deudas, hábitos de consumo, ahorros y aspiraciones es como mirar la brújula antes de avanzar. Sin esa claridad, cualquier dirección parece válida, pero la mayoría conduce al mismo lugar: la frustración. La libertad requiere un diagnóstico honesto, incluso incómodo, porque solo cuando se reconocen las limitaciones es posible comenzar a superarlas. El siguiente trazo del mapa es la visión. No basta con querer más dinero. Eso es demasiado difuso.
La libertad se construye cuando la mente imagina con detalle cómo sería una vida sin cadenas financieras. ¿Cuántas horas de trabajo dependerían de una elección y no de una obligación? ¿Qué proyectos podrían realizarse sin miedo a quedarse sin ingresos? ¿Cómo sería la sensación de tener seguridad en lugar de incertidumbre? Esta visión actúa como faro, porque cada decisión financiera puede contrastarse con esa meta para saber si acerca o aleja del destino. Luego aparece el sendero de la disciplina. Un mapa sin acción es solo un dibujo, y la disciplina es la que transforma las ideas en camino real. La constancia al registrar gastos, el compromiso de ahorrar de forma periódica, la decisión de invertir con paciencia y la voluntad de seguir aprendiendo, marcan la diferencia entre quienes sueñan con la libertad y quienes efectivamente la alcanzan. No se trata de grandes sacrificios inmediatos, sino de pequeñas acciones sostenidas que con el tiempo generan un terreno sólido. El mapa hacia la libertad también incluye señales de alerta, recordatorios de que el trayecto está lleno de desvíos que prometen atajos, pero que en realidad llevan a trampas. El consumismo disfrazado de felicidad, las deudas que aparentan ser soluciones rápidas, los ingresos fáciles que en verdad son espejismos, todo eso se interpone en el camino. Tener un mapa bien definido permite reconocer esas señales y evitar desviarse, porque la claridad de propósito es más fuerte que la tentación del instante. Un aspecto esencial de este recorrido es entender que la libertad financiera no se mide únicamente en la cantidad de dólares acumulados, sino en la calidad de las decisiones que permiten vivir sin miedo. Se trata de llegar a un punto donde el dinero es un aliado, no un verdugo, donde se puede decir no a lo que no conviene y sí a lo que genera crecimiento, sin que eso dependa de una nómina o de la presión de los pagos inmediatos. Esa capacidad de elección es la esencia misma de la libertad. El mapa hacia la libertad no es idéntico para todos. Algunos lo construirán priorizando negocios propios, otros lo harán fortaleciendo sus ahorros y diversificando fuentes de ingreso, y habrá quienes combinen distintas estrategias según sus talentos y posibilidades. Lo importante no es que todos sigan la misma ruta, sino que cada uno tenga la certeza de estar siguiendo la suya, con coherencia y con un rumbo claro. El error más grande es caminar sin mapa, porque entonces se avanza sin saber hacia dónde, y lo que parece movimiento no es más que desgaste. Finalmente, este mapa debe actualizarse constantemente. La vida cambia, las prioridades evolucionan y el entorno económico se transforma. Lo que ayer era suficiente puede no serlo mañana. Por eso, revisar, ajustar y volver a trazar líneas no es una señal de fracaso, sino de inteligencia. Quien se atreve a replantear su camino muestra que ha entendido la esencia de la libertad. No es un destino fijo, es un viaje que se recorre con conciencia y con la capacidad de adaptarse. La libertad financiera no llega por accidente ni por suerte. Es el resultado de haber diseñado, seguido y perfeccionado un mapa personal. Ese mapa no garantiza que el viaje sea fácil, pero sí asegura que cada paso tenga sentido. Y al final, cuando se llega al punto donde las decisiones ya no están dictadas por la escasez o el miedo, se descubre que la verdadera riqueza no estaba solo en el dinero acumulado, sino en la serenidad de haber elegido el camino con plena convicción. Capítulo 10. Pensar como inversionista, vivir como estratega. El mundo financiero no premia a quien trabaja más duro, sino a quien sabe pensar diferente. La mayoría ha sido formada para trabajar como ejecutor, cumplir tareas, recibir un pago y consumir. Pero esa mentalidad limita las posibilidades porque encierra la vida en un ciclo repetitivo donde el dinero nunca se multiplica, solo se gasta.
Pensar como inversionista y vivir como estratega significa romper con ese molde, dar un paso al frente y mirar la economía personal como un tablero de ajedrez en el que cada movimiento cuenta. Un inversionista no se define únicamente por dónde coloca su dinero, sino por cómo interpreta la realidad. Su mirada es amplia, busca relaciones, detecta patrones y observa las consecuencias a largo plazo. Cuando alguien piensa como inversionista, no ve el salario como el único ingreso posible, sino como una herramienta para crear otros. No se limita a decir no me alcanza, sino que se pregunta ¿cómo puedo hacerlo crecer? Esa forma de cuestionar la vida abre puertas que permanecen cerradas para quienes solo se ven como trabajadores sin margen de maniobra. Vivir como estratega significa ir más allá del impulso y actuar con intención. Un estratega mide el impacto de cada acción y no se deja llevar por la prisa del entorno. Mientras la mayoría compra por impulso, se endeuda sin calcular o cambia de rumbo con cada moda, el estratega mantiene un plan coherente, aunque a veces deba ajustar el camino. La estrategia es paciencia, disciplina y visión. No es moverse por mover, sino elegir el movimiento que más se acerca al objetivo final. Pensar como inversionista no significa necesariamente tener grandes capitales, significa aprender a multiplicar lo que se tiene. $1 ahorrado puede convertirse en el inicio de un fondo mayor si se maneja con visión, pero también puede perderse en un gasto inmediato sin relevancia. La diferencia no está en la cantidad, sino en la mentalidad con la que se administra. De hecho, muchos de los que alcanzaron independencia financiera no comenzaron con grandes sumas, sino con decisiones pequeñas, sostenidas y estratégicas que al repetirse en el tiempo generaron resultados extraordinarios. El estratega entiende que cada recurso debe tener un propósito. No deja que el dinero esté quieto, pero tampoco lo arriesga sin sentido. Sabe que la diversificación es más segura que la apuesta en un solo frente, que la información vale más que la improvisación y que los errores son lecciones si se saben interpretar. Vive midiendo escenarios, no desde el miedo, sino desde la preparación. Y en esa preparación radica la serenidad que le permite tomar decisiones firmes en entornos inciertos. Un aspecto fundamental de esta mentalidad es la capacidad de desapego frente al consumo inmediato. El inversionista estratega comprende que decir no hoy a un gasto innecesario es decir sí mañana a una oportunidad mayor. Esa capacidad de postergar la gratificación es lo que marca la diferencia entre quienes construyen patrimonio y quienes solo acumulan objetos que pierden valor con el tiempo. No es rechazo al disfrute, sino reorganización de prioridades. Primero construir la base, luego disfrutar los frutos. También hay un componente de visión global. El estratega no se limita a mirar lo que ocurre en su entorno inmediato, observa el mundo con atención, las dinámicas económicas, los cambios tecnológicos, los movimientos sociales y culturales influyen en cómo se mueve el dinero. Quien piensa como inversionista sabe que la información es poder y que anticiparse es mucho más valioso que reaccionar. Por eso se forma de manera constante, porque cada nueva idea puede convertirse en ventaja competitiva frente a quienes se conforman con lo aprendido hace años. La diferencia entre un trabajador común y un inversionista estratega también está en la relación con el tiempo. El trabajador vende su tiempo por dinero, mientras que el inversionista busca que el dinero trabaje por él. No significa dejar de trabajar, sino entender que el tiempo es el recurso más valioso y que debe usarse para diseñar sistemas que generen ingresos incluso en ausencia de esfuerzo constante. De esta manera, el tiempo se convierte en aliado, no en enemigo. Vivir como estratega no elimina los riesgos, pero los vuelve manejables.
El miedo al error es uno de los mayores frenos para quienes nunca dan el salto hacia esta mentalidad. Sin embargo, el estratega entiende que el riesgo siempre está presente, incluso en no hacer nada. La diferencia es que prepara escenarios, calcula pérdidas posibles y crea planes alternativos. De este modo, en lugar de paralizarse, actúa con cautela y confianza, entendiendo que la verdadera pérdida está en permanecer inmóvil mientras las oportunidades pasan de largo. Otro elemento crucial es la disciplina emocional. Pensar como inversionista no es dejarse llevar por la euforia de un aparente éxito ni hundirse en la desesperación de un tropiezo. Es mantener la calma, ver más allá del momento y recordar que el dinero responde a ciclos. El estratega sabe esperar, reconoce cuándo retroceder y entiende que la constancia, no la prisa, es la que construye resultados sólidos. En un mundo que vive acelerado, esa serenidad se convierte en un activo invaluable. El mapa de vida de alguien que piensa como inversionista y vive como estratega no está centrado en sobrevivir, sino en crecer. Cada día se convierte en una oportunidad de mejorar la posición, de reforzar conocimientos, de sembrar acciones que a futuro darán fruto. Y aunque la mayoría busque excusas para no comenzar, el estratega actúa con lo que tiene, porque entiende que el mejor momento para empezar siempre es hoy. Este estilo de vida también genera una transformación personal más allá de las finanzas. Desarrolla carácter, porque exige disciplina. Alimenta la creatividad, porque demanda soluciones diferentes. Fortalece la paciencia, porque los resultados no son inmediatos, y moldea la identidad, porque poco a poco la persona deja de verse como alguien a merced de las circunstancias y empieza a reconocerse como autor de su destino. Pensar como inversionista y vivir como estratega no es un papel reservado para unos pocos privilegiados. Es una decisión que cualquiera puede tomar, siempre que esté dispuesto a cambiar su forma de ver el dinero y el tiempo. No requiere fórmulas secretas, sino constancia, visión y disciplina. Requiere estar dispuesto a mirar más allá del presente y actuar con coherencia en cada paso. Al final, quienes adoptan esta mentalidad logran algo que va más allá del dinero. Logran libertad. La libertad de no depender de un único ingreso, de no vivir bajo la sombra de las deudas, de no sentirse atrapados en un trabajo que no les inspira. Y esa libertad es la verdadera recompensa de haber pensado como inversionista y vivido como estratega. ¿Qué opinión tienes acerca de estos 10 principios del analfabetismo financiero? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también puedas sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.